Buenos días, compañero. Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar ya 4 de junio, el 402B. Ya estamos en el tercer periodo y ya terminamos de derivar las funciones algebraicas y estamos practicando un poco de trigonometría en la clase anterior para poder entrar al tema de derivada de funciones trigonométricas directas. Derivada de funciones trigonométricas. Directas. Ese es el tema. Ya platicamos en la clase anterior que las funciones trigonométricas vienen de la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es muy especial porque tiene un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos. ¿Verdad? A las relaciones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo se le llaman funciones trigonométricas. Por eso decíamos que el seno de A, por ejemplo, era igual a la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo A era igual a la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente del ángulo A, la relación que existe entre el cateto opuesto, es decir, lo que avanza subiendo entre lo que avanza en horizontal. Cateto opuesto entre cateto adyacente. De hecho, la derivada es la pendiente de una recta y la pendiente no es otra cosa que una tangente. Pero también dijimos que
Las otras tres funciones eran recíprocas. La cotangente del ángulo A es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante del ángulo A es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Son recíprocas. Y la cosecante del ángulo A es el recíproco del seno, es decir, la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y esas relaciones se grafican y genera la función trigonométrica. Y veíamos en la clase anterior, por ejemplo, en el plano, bueno, vamos a compartir el GeoGebra un poquito. Aquí. Decíamos que la función seno seno de X. Aquí el eje de las X está en radianes. No he podido, yo no sé si las versiones más nuevas de GeoGebra puedan poner el eje de las X en sistema sexagesimal. Pero no importa, aquí tengo 90 grados, aquí tengo 80 grados, 180 grados. Entonces, esa es la función seno, esa es la que vamos a derivar. Cuando yo derive la función seno, lo mismo. Voy a encontrar una fórmula general que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Es decir, en este punto a esta función. Entonces yo quiero encontrar la pendiente de esta recta. ¿Para qué? Para poder descubrir y describir qué es lo que pasa en cada instante de la función. Pero así como puedo derivar seno de X, puedo derivar, por ejemplo, de 2X, o de 4X, o de 5X. Fíjense cómo va cambiando la función. O de menos 2 seno de X. O puede ser que el ángulo no sea la X, que el ángulo sea 2X, o 3X, o 4X, o 5X. Este tipo de funciones son las que vamos a derivar ahora. Esta es una función seno. También presentamos lo que era una función coseno. Tenemos 3 coseno de X, pero podemos poner lo mismo. Coseno de 2X, o de 3X, o de 4X, o de 5X. O bien 2 seno de X, 3 seno de X. ¿Cómo va cambiando, no? Y eso se va obteniendo a raíz de las divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. La función tangente es un poco diferente. La función tangente, la veíamos creo antier, se comporta de forma diferente porque si hay X también. La tangente de X no hay nada, miren, ni hacia arriba ni hacia abajo. Esa es de la función tangente. Lo mismo, cuando derivemos a la función tangente, vamos a encontrar la pendiente de una recta que sea tangente a este punto y a esta función. Y ahora sí la podemos mover y podemos calcular la pendiente de esta. El software ya te da inclusive hasta la ecuación. Miren, aquí tiene de la ecuación y aquí tenemos el punto de tangencia. Al menos desde el punto de vista geométrico, esa es la derivada de funciones trigonométricas directas. Y eso es lo que vamos a derivar ahora. Derivarlo no es tan difícil si ya sabemos las anteriores, porque las fórmulas son muy simples. Por ejemplo, si yo quiero derivar el seno de un ángulo, por ejemplo, derivar y igual al seno de 5X, su derivada va a ser el coseno del mismo ángulo, es decir, el coseno de 5X multiplicado por la derivada del ángulo, multiplicado por la derivada del ángulo. En este caso, el ángulo es la U, en este caso, el ángulo es 5X.
Y la derivada de 5x, pues ya sé que es 5. No hay que caer en la tentación de querer multiplicar este coeficiente con este ángulo. El ángulo es otra cosa. No lo puedo multiplicar solamente por el coeficiente que tenga la función trigonométrica acá de este lado. Por lo tanto, su derivada sería 5 veces el coseno de 5x. Esa sería su derivada. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera una constante menos 3 por el seno de 2x, por ejemplo? Por el seno de 2x. Tengo una constante por una función. La constante que es menos 3 por la derivada del seno de 2x. Y la derivada del seno de 2x dice que es el coseno de 2x por la derivada de 2x. F' de x entonces sería 2 por menos 3 menos 6 veces el coseno de 2. Y ahí estaría su. Si yo tengo una suma de funciones, son 6 fórmulas, lo estoy explicando con una sola para no perdernos entre tantas fórmulas. Por ejemplo, si yo tuviera y igual a 3x cúbica menos el seno de x sobre 4, por ejemplo, es una resta de funciones. Y decía la fórmula 4, creo, la derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. Así que puedo derivar esta y puedo derivar esta. Si estuvieran multiplicándose o dividiéndose, sería una cuestión bien diferente, que vamos a ver más adelante. Pero mientras sean sumas y restas, no hay ningún problema porque podemos derivar a cada término y con eso concluir el problema. La derivada de 3x cúbica, pues ya sé que es 9x cuadrada, menos la derivada del seno de x sobre 4 es igual al coseno de x sobre 4 por la derivada de x sobre 4. ¿Cuál es la derivada de x sobre 4? Un cuarto. Muy bien, muy bien. Y el primo va a ser igual entonces a 9x cuadrada menos un cuarto del coseno de x sobre 4. O sea que la función trigonométrica puede estar solita y aplico la fórmula. Si está multiplicado por una constante, la constante multiplica a la derivada de esa función. Si tengo una suma o resta de funciones, derivo cada término y se terminó el problema. ¿Vale? Pero esa fórmula sirve únicamente cuando la función seno está elevado a la potencia 1. Si está elevado a la potencia 3, 4, 5, menos 1, menos 2, o a la 1/2, 1/3, 1/4, esto no me sirve. Tengo que regresarme a la derivada de u a la n, donde dice que es n por u a la n menos 1 por la derivada. Eso ya lo sé hacer. Así que lo voy a aplicar aquí. Aquí ya sé mentalmente que u es seno de 2x, ¿verdad? N ya sé que es 3. Pero en un momento dado necesito la derivada de u. Es decir, en un momento del proceso voy a tener que saber cuál es la derivada del seno de 2x.
f' de x me quedaría igual a n por u a la n menos 1. 3 menos 1, 2. Por la derivada de u, es decir, por la derivada del seno de 2x, que ya la sé hacer. La derivada del seno, dijimos que era el coseno de 2x, n por u a la n menos 1, por la derivada de u, es decir, por la derivada del seno de 2x. La derivada del seno es el coseno de 2x por la derivada de 2x. Por lo tanto, f' de x es igual, todo es un solo término, ¿eh? Todo es un solo término. 2 por 3, 6 veces seno cuadrado de 2x por el coseno de 2x, que sería su derivada. Por eso es importantísimo, los temas anteriores son muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera, igual que aquí, una constante? Hacemos lo mismo que anteriormente. 4 por 5, 20. Seno a la quinta, le quito un 1 de 3x. Por la derivada del seno de 3x, que es coseno de 3x. Por lo tanto, y' es igual a 20 por 3, 60 veces el seno cuarto de 3x por el coseno de 3x. Y ahí estaría su derivada. Todo esto que estamos haciendo lo vamos a hacer con las 6 fórmulas, pues. Pero en todas se hace lo mismo, pues nada más tengo que investigar la derivada del coseno, a qué se refiere la derivada del coseno y a qué se refiere la derivada de la tangente, que son las que más se utilizan, seno, coseno y tangente. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si se vea muy claro o se vea muy confuso. Y ya como en estos casos de estas derivadas, ¿sería todo lo que se hace, maestro? Sí, todo. Es todo de lo que se hace. Hay unas más elaboradas que otras, como se habrán dado cuenta, pero hasta donde vamos es de lo que se hace nada más. Evidentemente sería diferente si yo aquí le pusiera 4x. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Pero no lo hemos hecho todavía. Que sería como más extenso, ¿no? Pero hasta ahí es lo único que se hace. Por ejemplo, ¿qué hago aquí? Utilizo esta, lo pongo a la 1/2 y hago lo mismo que aquí, o utilizo la de la raíz cuadrada que vimos en la clase anterior. La derivada de la raíz cuadrada es igual a la derivada del radicando entre 2 veces la raíz. Tengo dos opciones. Lo más fácil sería hacer esto, porque es una raíz cuadrada. Esta me sirve para cualquier exponente, entero positivo, entero negativo o fraccionario. Pero en este caso, como es una raíz cuadrada, yo puedo elegir lo más fácil. La derivada del seno de 5x, que ya sé que es coseno de 5x por 5, entre 2 veces la raíz cuadrada del seno de 5x.
Por lo tanto, su derivada es 5 veces el coseno de 5x entre 2 veces la raíz cuadrada del seno. Y ahorita la voy a resolver con esta, ¿eh? Para que vean de la diferencia en lo que te puedes tardar, ¿no? Si fuera raíz cuadrada, la convierto a la 1/2. Bueno, antes de seguir avanzando, cuando yo elevo una función trigonométrica a un exponente, puede ser así, está elevada al cuadrado, o puede ser así. Lo más común es que se represente así. Lo que ya no es igual es tener seno de x cuadrado. Aquí el cuadrado afecta únicamente al ángulo. Aquí el cuadrado es de la función trigonométrica, miren, en las dos estas. Aquí ya es diferente. Normalmente en todos los libros se representa así. A un ladito de la abreviación de la función trigonométrica aparece el exponente. Para estar en la misma sintonía, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué haría yo? Bueno, primero lo transformo y ahora sí lo voy a derivar. Bajo el exponente, al exponente le disminuyo un 1 y derivo al seno de 5x, que es coseno de 5x, n por u a la n menos 1 por la derivada de u. F' de x, esto es igual, 5 por 1/2 serían 5 medios, o más bien 5 veces el coseno de 5x entre este 2, y este seno negativo lo convierto a positivo. Pero ya sé que ese exponente fraccionario en realidad es una raíz cuadrada. Entonces ya ustedes deciden cómo lo van a hacer. Le decía yo, lo bueno es que en cálculo diferencial hay fórmulas para todo, entonces te da más opciones. El problema es en el cálculo integral, ya se van a dar cuenta, donde no hay tantas fórmulas y donde tienes que manejar el exponente fraccionario pues a fuerza. Aquí no, aquí se puede prescindir de eso. A ver, uno más. Menos 8 por 3, menos 24. Seno cuadrado de 4. Ya le disminuí uno a su exponente. Ahora más voy a derivar el seno de 4x. Que ya sé que es el coseno de 4x por 4. Porque la derivada de 4x es 4. Por lo tanto, f' de x sería, todo es un término. 4 por menos 24, menos 48 veces el seno cuadrado de 4x por el coseno. Si ese seno cúbico hubiera estado en el denominador, lo subo a la menos 3, lo trabajo igual, y luego lo regreso, me va a seguir quedando en negativo el exponente, te lo puedo regresar. Por eso, repito, estamos haciendo lo mismo que en el tema anterior. Y por eso insisto tanto en aprender a derivar las funciones algebraicas. Es la parte como fundamental, pues.
Si hubiera estado así. Y si hubiera estado una raíz cuadrada, pues lo subo a la -1/2 y hago lo mismo. Y si hubiera estado una raíz cúbica, lo subo a la -1/3 y haría lo mismo. Menos por menos más, 8 por 3, 24, -3, -1, -4, y la derivada del coseno de 4, del seno de 4x es coseno de 4x. 48, 96 veces el coseno de 4x entre 0/4 de 4, que sería su derivada. Déjenme registrar su asistencia. Voy a romper récord ya. Van 4 veces que hizo su asistencia. Santoyo Ayala, aquí está. Sandoval Alcántara, aquí está. Marcelia María. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Marcelia? Araña Casares. Galvez Gallegos. Perdón. González Gallegos. Barajas. Moreno Esquivel. Vargas Sánchez. Rosales Morelos. Sánchez Gómez. Lido Nieto. Martínez Valdés. Sánchez. Aquí hay más todavía. Arroyo Tinoco. Guillén Naranjo. Maldonado. Novoa Valencia. Sánchez Tisila. Y Santoyo Estrada. Entre tantos años trabajando, hay muchos apellidos que de repente me suenan. Yo soy muy malo para repasar lista. De hecho, creo que he pasado más veces lista ahora en línea que en presencial. Pero sí, seguramente bueno, desde hace como 5 años empezaron a llegar hijos de personas que yo les di clase. Seguramente por ahí, algunos de ustedes, su papá o su mamá ya pasó por la prepa. Porque sí, son muchos apellidos como similares. Y el tiempo pasa irremediablemente. Y sí, ya de repente, hace como 4 o 5 años llegó una señora. Maestro, ¿sí se acuerda de mí? A ver, dime. Y ya me empezó a dar señas y pues sí, la verdad clase yo ya estaba su hijo en 6º semestre. Vale, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Y sí, entiendo como que habían pasado poquitos años y no, ya pasaron bastantes. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Maestro, ¿por qué acá abajo dejó el 48? ¿Qué no sería -96? Sí, tienes razón. Lo multipliqué por 2 y luego ya no lo volví a multiplicar por 2. Tienes razón. Muchas gracias por la corrección.
Menos 96, muy bien. ¿Alguna otra observación? Eso es de lo que normalmente se hace con todas las fórmulas para derivar funciones trigonométricas directas. Ahora lo único que pasa es que si yo derivo el coseno de un ángulo, es igual a menos el seno del ángulo por la derivada del ángulo. Y si derivo la tangente de un ángulo, va a ser igual a la secante cuadrada del ángulo por la derivada del ángulo. Por ejemplo, si yo tuviera y es igual a 3 veces el coseno de 2x, diría, bueno, es una constante que es el 3 por la derivada del coseno, que dice que la derivada del coseno de un ángulo es igual a menos el seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo, es decir, por la derivada de 2x, que es 2. Por lo tanto, y' quedaría 2 por 3, 6 por menos 1, menos 6 veces el seno de 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la fórmula del coseno. Bueno, ya no voy a alcanzar porque quiero robarle unos 10 minutos para ir a desayunar. Pero ya lo pueden ir haciendo ustedes. Menos 5 veces la tangente de 4x. Menos 5, que es la constante, por la derivada de la tangente, que dice que es secante cuadrada de 4x por 4. Por lo tanto, f' de x me quedaría menos 5 por 4, menos 20 veces secante cuadrada. Si es una suma, pues no hay problema. F de x es igual 3 veces el coseno de x más 5 veces más 2 veces la tangente de 5x. Si es una suma o una resta, no hay problema, se deriva cada término. Si es una multiplicación o una división, pues cambia completamente. No lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer el siguiente lunes. Vamos a terminar con esto. La derivada de la primera, porque es la primera función, menos seno de x. La derivada del coseno de x es menos el seno de x por la derivada de x, que es un 1. Por eso ya no le pongo nada aquí. Más 2 veces la derivada de la tangente, que es secante cuadrada de 5x. Aquí ya no le pongo nada porque el ángulo es x y tengo que derivar, multiplicarlo por la derivada de x, que es un 1. Por eso, cuando el ángulo es x, pues es más rápido. F' de x sería igual menos 3 seno de x más 10 veces secante cuadrada de 5x. Puede ser que la suma sea de dos trigonométricas directas, puede ser la suma de una trigonométrica con una algebraica o de cualquier tipo. Pero cuando es una suma o resta no hay problema, se deriva cada término y ya. Esto. Nos faltan 3 fórmulas todavía, estamos en esta parte practicándolo. Yo creo que la clase del lunes y la clase del martes podemos avanzarle bastante a esto. En su página, bueno, ya pueden, en la página 24 ya pueden resolverla toda. Y en la página 25 viene la derivada de funciones trigonométricas directas. Son 22 ejercicios. Yo creo que pueden hacer ya varios. El 1, el 2, el 3, el 7, el 10, el 11,
el 12, el 14, el 17, el 18, el 18, el 19 no, el 20. Hay varios que pueden hacer ya con lo que hicimos hoy, por si le quieren ir aventajando. Lo más malo que pueden hacer, es cerrar su computadora la clase de hoy y abrirla el lunes. Porque lo poco que pueden haber aprendido hoy se va a ir. Creo que gran parte del éxito es la constancia y la disciplina, ¿no? Medio le entendí un poquito, ahora déjame volver a ver la clase, déjame hacer los ejercicios yo. Llegas al lunes con preguntas y así se va uno aprendiendo, ¿no? Si le cierras ahorita y lo abres el lunes y por alguna razón no entras el lunes, entras hasta el martes, esta clase pues sirvió de muy poco, pues si no hay cierta práctica, prácticamente, o sea, sería muy difícil, pues si no lo practicas sería muy difícil. Muy bien, ¿algún comentario final? Ok, señal que todo está bien, que lo expliqué así muy bien. Intentamos, no sé si se han fijado, intentamos llevarlos de la mano, paso a paso, y lo gradualmente, de uno más simple, un poquito más complejo, los vamos llevando así. Esa es la idea de la que tengo yo. No directamente un problema fuerte, ¿no? Un problema difícil, pues no. Tratamos de llevarlos paso a paso para que no se confundan. Esa es la idea. Bueno, que tengan un buen viernes. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Sale, maestro, gracias. Gracias, Igualmente. profe. Dale, que estén bien, nos vemos.